Por lo general uno está acostumbrado a tener las suculentas en una macetita pequeñita como esta que yo tengo en la mano, pero doña Marcela Gamboa tiene un jardín para que usted le dé un giro a la forma de tener las suculentas. Doña Marcela, muy buenos días y cuéntenos sobre esta nueva propuesta. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Sí, bueno, muchas veces nos consultan, quisiera tener un jardín de suculentas, pero recordemos que la suculenta almacena agua. Entonces el mayor cuidado que hay que tenerle es el exceso de humedad. Entonces nos preguntan, ¿y qué hacemos con la lluvia? Bueno, pero hay varios consejos que podemos seguir para poder tener las suculentas en el jardín. Qué preciosa. Usted madrugó hoy, ¿verdad? Para venir a hacer este jardín. Doña Marcela, por ejemplo, en esta que tenemos acá, ¿verdad? Dejamos un espacio considerable entre suculenta y suculenta. Eso es porque van a crecer, se van a estirar. ¿Qué va a pasar con las suculentas cuando las tenemos ya sembradas? Correcto. Entonces, las suculentas llegan a alcanzar este tamaño. Aquí tenemos. Qué linda que está esta. Este tamaño. Entonces, cuando las vamos a sembrar, hay que dejarles el espacio para que ellas se desarrollen. Pero los puntos que tenemos que tener en cuenta para sembrarlas en el jardín es, a la hora de sembrarlas, hacemos un hueco hasta de 30 a 40 centímetros. Y en el fondo, lo más importante es colocarles un drenaje. Entonces, el drenaje, cuando tenemos en el fondo, le podemos colocar incluso hasta 10 centímetros de piedra. Para hacer la estructura. Y eso nos funciona para que el agua no se quede ahí. Exactamente, porque si el agua se nos queda encharcada, las suculentas no nos van a resistir. Se mueren. Literalmente se nos enferman y se mueren. Entonces, cuando ya colocamos la capa del drenaje, tenemos que hacer una sustitución de suelo, porque las suculentas utilizan un sustrato especial. ¿Qué tiene ese sustrato? ¿Cuál es ese? Sí. Este tiene tierra, granza, carbón molido, perlita, abono orgánico, inclusive le podemos colocar piedra volcánica bien finita. Entonces, ¿qué me va a ayudar eso? A que si llueve el agua baje inmediatamente. Porque si le ponemos solo tierra, la tierra se nos va a compactar, el agua se encharca. El agua, se pudre la mata. Y la planta se pudre. Ahora, ¿esto le vamos a poner algún tipo de vivero, algún techo o solamente con estas características del suelo ya sobreviven? Si logramos darle un buen drenaje al suelo, nos van a sobrevivir las plantas. Incluso veamos aquí que en el jardín tiene una elevación. ¿Por qué? Porque eso también me permite a que el agua fluya, exactamente. Ahora, doña Marcela. Y además lindas estas piedras. Preciosas. Podemos utilizar, bueno, hay varios colores en piedra porque eso es como para darle color o darle estética. Ahora, doña Marcela, por ejemplo, en esta que tenemos acá, que ya tiene, ¿verdad? Yo aquí nada más vendría a colocar las piedras como para decorar. Claro que las de arriba, las de arriba incluso. ¿Por qué le dimos esta inclinación? Para que fluya el agüita. Exactamente. Esa es otra técnica que podemos utilizar, hacerlas en el jardín que quede inclinado para que el agua corra y no nos quede encharcado. Que es como, por ejemplo, el carretillo que tenemos ahí que está inclinado. Eso es también para que haya flujo del agua. Aquí lo tienen sobre dos piedras para que el agua siempre salga. Recordemos que todo tiene el sustrato indicado para que el agua nunca quede estancada. Ahora, por ejemplo, aquí vemos un montón de especies de suculentas. Por ejemplo, esta que parece un repollito, está esta otra que se llama la rosa negra, ¿verdad? Rosa que la conocen popularmente. Yo puedo ponerlas todas revueltas, no hay ningún problema. No, ahí ese es otro detalle muy importante. ¿Por qué? Porque no todas las suculentas son de sol directo. Entonces, en este caso, aquí tenemos como 3 familias de suculentas. Tenemos las que parecen los repollos. ¿Qué es esas? Qué bonitas. Lechugas parecen. Que exactamente, popularmente las conocemos como repollitos o lechugas, que son una familia de plantas que se llaman echerias o echeverias. Están los aeonium, que son estas que se hacen como arbolitos. Esa crece. Esta crece y va echando ramitas, siempre manteniendo su forma como de rosita. Sí. Esta es otra familia, esta es de esa familia. Ahora, recomendación sería ponerlas de la misma familia juntas para que puedan recibir la misma cantidad de sol que cada una necesita. Sí, podemos hacerlo de esa manera. O podemos hacer primero la selección correcta de cuáles son las que me van a funcionar. ¿Por qué tenemos aquellas en la huella? Porque esas que están ahí son una familia de suculentas que a algunas no les gusta el sol y otras, como podemos ver, esa como en tono gris, si la tocamos. Es como peludita, ¿verdad? Tiene como un pelito, que ese pelito se llama tricomas. Entonces, esa es una señal que nos dice mejor no la pongamos al sol ni a la lluvia. Ella es de sombra, entonces podemos ponerla en un espacio de la casa o del jardín donde tengamos sombrita. Esta
Esta, la que usted tocó, el calanchoe, sí le gusta el sol. Lo que no tolera es que estuviera en el jardín y le caiga el exceso de lluvia. Ahora, doña Marcela, hagámonos para acá y veamos esta otra opción que tenemos aquí, porque a veces a la gente le da miedo ponerlas directamente sembradas, pero si las tenemos en esta maceta, por ejemplo, yo las puedo quitar y poner, ¿verdad? Perfectamente, sí, porque en Costa Rica tenemos varios tipos de suelo. Puede ser que el que yo tengo en mi jardín, el agua se estanque y por más que le haga, no va a tener por dónde drenar. Entonces, trajimos esta opción. ¿Por qué? Porque yo perfectamente puedo utilizar una maceta con buen drenaje, buen sustrato, la coloco y ahí no vamos a tener problema de que el agua nos llegue a dañar la planta. Este tipo de macetas son, digamos, de barro, tienen que ser de barro y con huequitos por debajo, me imagino. Exactamente. El barro le encanta a la suculenta porque también le permite la oxigenación de las raíces. Es una opción el barro. Ahora, si tenemos maceta plástica, si tenemos un recipiente que nos quedó ahí, le hacemos bastantes huequitos para que el agua drene y lo podemos reutilizar perfectamente. Qué maravilla, doña Marcela. Y vea que en este espacio, que no es un espacio muy amplio, logramos hacer un jardín. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, encantada. Muchas gracias, de verdad, siempre una muy buena opción.